Queridos hermanos estudiantes de MINS en Centroamérica, es un placer para mí dirigirme a ustedes nuevamente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi nombre es Reverendo José Jesús Ramírez, profesor de MINS y decano académico de MINS para Centroamérica. Es de mucho gozo continuar con ustedes en esta cuarta clase en la que estaremos viendo la Alta Edad Media. En la clase anterior vimos las guerras de las cruzadas. Ahora lo disponemos a ver la historia de la iglesia cristiana que se va paganizando cada vez más y los conflictos que vienen sobre esta. Bienvenidos y espero que sean edificados a través de la información impartida en esta clase. Es un placer servirles y que me acompañen en esta clase según nos disponemos. Hoy vamos a estar viendo prácticamente la historia desde una perspectiva diferente, una perspectiva nueva. Las órdenes mendigantes. Este es el tema que vamos a estar viendo ahora. Las órdenes mendigantes. En el capítulo anterior dijimos que las nuevas corrientes filosóficas provenientes del mundo musulmán causaron gran impacto en la teología cristiana occidental. En el próximo capítulo veremos algo de ese impacto que causó. Pero antes de continuar con ese tema, debemos detenernos a narrar los orígenes de un fenómeno sin el cual no es posible entender el curso que siguieron las iglesias y la teología occidental. Se trata de las órdenes mendicantes. Como hemos dicho anteriormente, al tiempo que las cruzadas llegaban a su término, se estaban produciendo profundos cambios en la vida política y económica de la Europa occidental. El crecimiento de las ciudades del comercio había ya originado una nueva clase, la burguesía, que se mostraba cada vez más pujante en comercio, y la artesanía comenzaron a sustituir a la tierra como fuente de riqueza. Esto a su vez estimuló la economía monetaria, de modo que el dinero circulaba más libremente y el tiempo y el simple truque se volvía menos común. Así de que uno de los grandes precursores que encontramos en esta historia es el gran Pedro Baldo. El impacto de la nueva situación puede verse en el caso de este gran vasallo y del movimiento iniciado por él, aunque muchos de los documentos que se refieren a él son relativamente tardíos y por tanto dudosos en cuestiones de detalles. Lo esencial de la historia, prácticamente de la historia que estamos narrando, afirma y confirma lo que hemos dicho acerca de la importancia de las nuevas condiciones económicas para entender el auge que tomó el ideal de la pobreza en el siglo XIII prácticamente. De hecho, Pedro Baldo aparece como precursor de San Francisco, con las grandes diferencias de que en su época la iglesia no estaba todavía lista y a aceptar los nuevos ideales, como lo estaría una generación más tarde.
al aparecer el santo de Asís o San Francisco de Asís. De regreso en León, Valdo y sus discípulos se negaron a aceptar la decisión de su obispo y continuaron predicando. En el 1684, un concilio reunido en Verona los condenó, pero a pesar de ello, los valdenses persistieron en su pobreza y su predicación. Durante algún tiempo se esparcieron por diversas ciudades, pero a la postre la persecución fue tal que se vieron obligados a refugiarse en los valles más retirados de los Alpes. En toda esta situación, allí se les reunieron poco después los restos del movimiento de los pobres lombardos, muy semejante al de los valdenses, y también perseguido por la jerarquía eclesiástica. Debido a su historia, quienes se refugiaron en aquellos escondites no sentían aprecio alguno hacia Roma y el resto de la jerarquía eclesiástica. Cuando en el siglo XVI se produjo la reforma protestante, algunos predicadores reformados establecieron contacto con los valdenses, quienes aceptaron su doctrina y se hicieron así protestantes también. Órdenes de los hermanos menores. La orden de los hermanos menores, en sus orígenes, el movimiento franciscano fue muy semejante al de los valdenses. El propio Francisco pertenecía, al igual que Valdo, a una familia de mercaderes. Su padre, Priete Bernardón, pertenecía a la nueva clase que había surgido poco antes gracias al comercio que giraba en Europa. Al igual que Valdo, Francisco pasó los primeros años de su vida en los intereses ocupación comunes a jóvenes de su clase social. Su verdadero nombre era Juan o Giovanni, pero su madre era francesa y los intereses comerciales de su padre lo llevaron a establecer contacto estrecho con Francia. Giovanni tenía también alma de trovador y por ello aprendió la lengua del sur de Francia, cuyos trovadores eran famosos. A la postre se le conoció en Asís por el apodo de Francisco, es decir, el pequeño francés. Ese apodo es el nombre por el que lo conocieron sus seguidores y lo conoció también la posteridad. Francisco tenía más de eh, Francisco tenía más de 20 años cuando se produjo un cambio notable en su vida. Poco antes había regresado de una experiencia militar al sur de Italia. Ahora, tras haber sufrido varias enfermedades que casi le costaron la vida, solía prácticamente retirarse a una cueva donde pasaba largas horas de meditación y lucha consigo mismo. Un buen día sus antiguos compañeros de juego lo vieron en extremo feliz, como hacía tiempo que no lo veían. ¿Por qué te alegras?, preguntaron. ¿Por qué porque me he casado. ¿Con quién? Con la señora Pobreza, dijo San Francisco. De regreso a Asís con la sanción del Papa, Francisco continuó su predicación, pero el movimiento no se detendría allí. Pronto fueron muchos los que pidieron ingresar a la orden por todas partes de Italia y Francia y después por toda Europa. Los hermanos menores, que así se llamaban, los frailes de Francisco, se dieron a conocer a través de su hermana espiritual Santa Clara. Francisco fundó una orden de mujeres generalmente conocidas como las clarisas. Aquellos primeros franciscanos estaban imbuidos del espíritu de su fundador, de San Francisco de Asís. Iban por todas partes cantando, recibiendo vituperio, gozosos y predicando y mostrando una sencillez de vida admirable para esa época. Luego vino otro movimiento que se llamó la Orden de los Predicadores. Santo Domingo era uno
12 años mayor que San Francisco de Asís, pero puesto que su actividad como fundador de una nueva orden fue posterior, hemos decidido relatar su historia después de la del Santo de Asís. Fue en la pequeña aldea de Caleruega, cerca de Burgos, en el centro de Castilla, donde Domingo nació. Era hijo de la ilustre familia de los Guzmán, cuya torre se alza aún hoy en el centro del poblado. Su madre, Juana, era mujer de gran fe, acerca de la cual se cuentan todavía en Caleruega varios milagros. En todo caso, desde muy joven Domingo y sus hermanos se formaron en un ambiente cristiano. Tras unos 10 años de estudio en Palencia, se unió al capítulo de la Catedral de Osma como uno de sus canónigos. 4 años después, cuando Domingo tenía 29 años más o menos, el capítulo adoptó la regla monástica de los canónigos de San Agustín. Según esta regla, los miembros del capítulo catedralicio vivían en comunidad monástica, pero sin retirarse del mundo ni abandonar su ministerio para con los fieles. Recuérdese que, según vimos en el capítulo anterior, era la época en que España se incorporaba al resto de la cristiandad occidental. Es muy posible que esto haya sido uno de los factores que llevaron al capítulo a adoptar a la regla de San Agustín. En el año 1203, Domingo y su obispo Diego de Osma pasaron por el sur de Francia, donde nuestro canónigo se conmovió al ver el auge que tenía la herejía de los cátaros o albigenses y cómo se trataba de convertirlos a la fuerza. Además, se percató de que el principal argumento que tenían los albigenses era el ascetismo de sus jefes, que contrastaba con la vida muelle y desordenada de muchos de los prelados y sacerdotes ortodoxos. Convencido de que aquel no era el mejor medio de combatir la herejía, Domingo se dedicó a predicar la ortodoxia. Unió su predicación a una vida de disciplina rigurosa e hizo uso de los mejores recursos intelectuales que estaban a su alcance en las laderas de los Pirineos. Fundó una escuela para las mujeres nobles que estaban a su alcance en las laderas de los Pirineos. Fundó una escuela para las mujeres también y abandonaban el catarismo. Además, alrededor de su reunión, un número creciente de conversos y de otros predicadores dispuestos a seguir su ejemplo. Su éxito fue tal que el arzobispo de Tolosa les dio una iglesia donde predicar y una casa donde vivir en comunidad. Prácticamente el triunfo, todo el ministerio que hicieron llevó a un gran movimiento en esta época. Y es así como pasamos el curso posterior. ¿Qué era el curso posterior de la orden mendicante? Tanto la orden de predicadores como la de los hermanos menores crecieron rápidamente en casi toda Europa, pero la fundada por San Francisco tuvo una historia mucho menos accidentada que la de San Francisco. Desde el principio, los dominicos se habían dedicado al estudio y a la predicación, particularmente entre los herejes. Para ellos la pobreza no era sino un instrumento que facilitaba y fortalecía su testimonio. Por tanto, no tuvieron mayores dificultades para adaptarse a las nuevas circunstancias cuando el crecimiento de la orden requirió que ésta tuviera propiedades y que el ideal de pobreza fuese en cierto modo mitigado. Además, por otro lado, se instalaron en las universidades
pues esto se seguía de su eh, inspiración inicial. En esa época, los dos centros principales de estudio teológico eran las nacientes universidades de París y de Orfus. Estas eran las dos fuentes, digamos, principales de toda la teología y la ortodoxia de esta época. En ambas ciudades, los dominicos fundaron casas y pronto tenían profesores en las universidades. En Orfus, esto sucedió cuando Roberto Bacon, quien ya era profesor, decidió hacerse dominico y continuó en la enseñanza. En París el proceso fue algo más turbulento, pues cuando en el 1229 hubo una huelga universitaria, los dominicos se negaron a tomar parte en ella y continuaron las clases en sus conventos. Cuando la universidad abrió sus puertas de nuevo, el maestro dominico que había estado enseñando en el convento continuó como profesor universitario. En otro campo en el que los dominicos se distinguieron fue la predicación entre musulmanes y judíos. Entre los seguidores del profeta, su más famoso predicador fue Guillermo de Trípoli, y entre los hijos de Abraham, San Vicente Ferrer. Ambos tuvieron gran éxito, aunque en ambos casos parte del resultado de su predicación se debió al uso de la fuerza por los cruzados con los musulmanes en Trípoli y por los cristianos contra los judíos en España, donde San Vicente predicó. Al igual que los dominicos, los franciscanos se distinguieron tanto en su labor misionera como en su presencia en las universidades. Las misiones habían sido siempre una de las pasiones eh, de San Francisco, quien varias veces trató de partir en tierras fieles y quien por fin logró predicarle al sultán en Egipto. Siguiendo su ejemplo, los franciscanos emprendieron una labor misionera de increíble alcance. De hecho, fueron ellos quienes tras siglos de olvido volvieron a tomar en serio el mandato de Jesús de serle testigo hasta lo último de la tierra. Uno de los más altos ideales de la época que estamos estudiando fue el de una pobreza absoluta e imitación del Señor, quien no tenía dónde reclinar su cabeza. Nadie, absolutamente nadie, encarnó aquel ideal como lo hizo San Francisco, pero a la postre los seguidores del pobrecillo de Asís se pelearon a causa de sus riquezas. Los discípulos del santo, que amaba a la hermana Agua y al hermano Lobo, acabaron por insultar, atacar y perseguir a sus hermanos de religión. Como Inocencio bien había visto, los ideales del pobrecito eran demasiado altos para la realidad humana. La actividad teológica en toda esta era de la historia, hay una gran actividad teológica. Los grandes ideales de los siglos XI y al XIII no se limitaron a las reformas monásticas de los cluniacenses, cistercienses y medicantes, ni a las reformas de papas tales como Hildebrando o a los sueños acerca de la Nueva Jerusalén de Pedro el Ermitaño y sus seguidores. También hubo quienes en monasterios, escuelas, catedralicias y universidades soñaron con entender mejor la verdad cristiana. Eran tiempos de cambio profundos en la sociedad europea, y esos cambios se reflejaron en la teología de la época. Esto puede verse en el hecho de que el primer teólogo que estudiaremos en este capítulo llevó a cabo la mayor parte de su labor literaria en el monasterio. Luego trataremos de otros que fueron maestros en escuelas catedralicias.
Anselmo de Canterbury. El primero de los grandes pensadores que esta época produjo fue Anselmo de Canterbury. Eh, el, el escolasticismo de esta época prácticamente fue grande, muy grande. Y prácticamente fue, se recibe ese nombre porque fue una teología que se desarrolló mayormente en las escuelas y en la postre en las universidades. Así de que esta es prácticamente lo que se conoce en historia como la alta escolástica. El primero, como dije antes, de estos escolásticos fue Anselmo de Canterbury. Este fue el gran eh, italiano. Él era natural de Piemonte en Italia. Anselmo era hijo de una familia noble y su padre se opuso a su carrera monástica, pero el joven insistió en su vocación y en el año 1060 se unió al monasterio de Bec en Normandía. Aunque ese monasterio se encuentra lejos de su patria, Anselmo se dirigió a él debido a la fama de su abad, Lanfrasco. Allí se dedicó al estudio teológico y produjo varias obras, de las cuales la más importante es el Proslogio. En el año 1078 fue hecho abad en Bec, pues Lanfrasco había dejado el monasterio para ser consagrado como arzobispo de Canterbury. Poco antes, Guillermo el Conquistador había partido de Normandía y conquistado a Inglaterra, donde derrotó a los sajones en el 1066 en la batalla de Hastings. Ahora Guillermo y sus sucesores se establecieron prácticamente en la Gran Bretaña, que poco a poco se fue volviendo el centro de su territorio. Pero durante varias generaciones continuaron trayendo a personas de Oriente, normando para ocupar eh, posiciones de importancia en Inglaterra. Esto fue lo que sucedió con Lanfrasco y en 1093 con Anselmo. En cierto sentido, Anselmo fue uno de los fundadores del escolasticismo. Este es el nombre que se le da a un periodo y un modo de hacer teología. Sus raíces se encuentran en Anselmo y en los teólogos del siglo XII, que estudiaremos a continuación. Su punto culminante se produjo en el siglo XIII y continuó siendo el método característico de hacer teología a través de todo el resto de la Edad Media. Su nombre se debe a que se produjo principalmente en las escuelas. Anselmo fue monje y casi toda su labor teológica tuvo lugar en el monasterio. En eso no difería de la teología de los siglos anteriores, que se había desarrollado no en escuelas, sino en púlpitos y, sobre todo, monasterios. Pero a partir del siglo XII, los centros de labor teológica serían las escuelas catedralicias y las universidades. La gran contribución de Anselmo consistió en su uso de la razón, no como un modo de comprobar o negar la fe, sino como un modo de elucidarla en sus mejores momentos. Ese fue el ideal del escolasticismo europeo. Pedro Abelardo, otro de los principales precursores del escolasticismo, fue Pedro Abelardo, a quien sus amores con Eloísa y lo que sobre ellos se ha dicho y escrito han hecho famoso. Abelardo nació en Bretaña en el año 1079 y dedicó buena parte de su juventud a estudiar bajo los más ilustres maestros de su tiempo. Sus incidentes de aquellos tiempos nos la cuentan Abelardo en su historia de las calamidades
que él mismo compuso hacia el fin de sus días. En ella descubrimos a un monje indudablemente dotado de una inteligencia superior, pero de tal modo se enorgullece de esa inteligencia que va creándose enemigos por doquier. Y lo más notable es que aún años más tarde, Abelardo puede relatar su historia sin darse cuenta de hasta qué punto él mismo ha sido uno de los principales causantes de sus propias calamidades. De escuela en escuela fue Abelardo, haciéndoseles ver a todos sus maestros que no eran sino unos ignorantes, charlatanes y en algunos casos robándoles sus discípulos. Por fin llegó a París, donde un teólogo de la catedral, Fulberto, le confió la institución de su sobrina Eloísa. Esta era una joven de extraordinarios dotes intelectuales y pronto el maestro y su discípula se enamoraron. De aquellos amores nació un hijo a quien sus padres, en honor de uno de los más grandes adelantos de la ciencia de su tiempo, llamaron astrolabia. Fulberto estaba enfurecido y exigía que Abelardo y Eloísa se casaran. Abelardo estaba dispuesto a hacerlo, pero Eloísa se oponía por dos razones. En primer lugar, era la época en que el celibato eclesiástico se oponía por todas partes y la enamorada joven temía que el matrimonio obstaculizase la carrera de su amante. En segundo lugar, temía que en el matrimonio su amor perdiese algo de su calidad. En ese tiempo comenzaba a popularizarse el concepto romántico del amor. Por toda Francia se paseaban los trovadores y cantaban sus coplas de amores distantes e imposibles. La obra teológica de Abelardo fue extensa. Se le conoce sobre todo por su doctrina de la expiación, según la cual lo que Jesucristo hizo por nosotros no fue vencer al demonio ni pagar por nuestro pecado, sino ofrecernos un ejemplo y un estímulo para que pudiéramos cumplir la voluntad de Dios. También fue importante su doctrina ética, que le prestaba especial importancia a la intención de una acción más que a la acción misma. Los victorinos y Pedro Lombardo. Uno de los maestros de Abelardo, Guillermo de Champlex, había sido profesor de la escuela catedrática de París cuando decidió retirarse a las afueras de la ciudad, a la abadía de San Víctor. Hay quien sugiere que esa decisión se debió en parte a que en un debate público Abelardo lo hizo aparecer ridículo. En todo caso, en San Víctor Guillermo fundó una gran escuela teológica que estuvo bajo su dirección hasta que partió para ser obispo de Chalon-sur-Marne. El sucesor de Guillermo, Hugo, fue el más célebre maestro de la escuela de San Víctor. Él y su sucesor, Ricardo, combatieron una piedra profunda con la investigación teológica cuidadosa. De este modo, la escuela de San Víctor fue uno de los lugares donde se subsanó la vieja división entre los pensadores al estilo de Abelardo y los místicos como Bernardo. De haber continuado esa división, el escolasticismo nunca habría llegado a su cumbre, pues una de las características de los grandes maestros escolásticos fue precisamente su devoción sincera, única, a las disciplinas intelectuales. Las universidades también fue una parte muy importante de los
de la parte de este tiempo escolástica, ya que se señaló repetidamente que el periodo que estamos estudiando se caracteriza, entre otras cosas, por el auge de las ciudades. Por esa razón, los estudios teológicos pronto se concentraron en los centros urbanos y no en los monasterios como antaño. En esos centros primero surgieron las escuelas catedralicias a cargo del obispo y el capítulo de la catedral, pero pronto fueron surgiendo otras escuelas que a la postre se unieron en cada ciudad en lo que se llamó el estudio general. De tales estudios generales surgieron las principales universidades de Europa. eh, de Europa. Al hablar de universidades, debemos aclarar que no se trata al principio de instituciones como las que hoy reciben ese nombre. En esa época, los artesanos dedicados a ciertas ocupaciones se organizaban en gremios cuyo propósito era tanto defender los derechos de sus miembros como asegurarse de que la calidad de su trabajo fuese uniforme. Así, por ejemplo, si en una ciudad se comenzaba la construcción de una gran catedral y venían picapedreros procedentes de diversas regiones, el gremio se aseguraba de que cada cual se le diera responsabilidades y salarios según su habilidad y experiencia. De igual modo, las universidades no eran en sus inicios instituciones de enseñanza superior, sino gremios de estudiantes y profesores, cuya función era tanto defender los intereses comunes a todos ellos como certificar el grado de preparación que cada cual encabezaba. Por ello, una de las características principales de tales universidades era que sus maestros gozaban del jus ubique docendi, el derecho de enseñar en todas partes. Las universidades más antiguas se remontan a fines del siglo XII, cuando las escuelas de ciudades tales como París, Orfox y Salerno lograron gran auge, pero fue en el siglo XIII el que vio el crecimiento pleno de las universidades, aunque en todas ellas se estudiaban los conocimientos básicos de la época. Pronto algunos se hicieron famosos en un campo particular de estudio. Quien quería estudiar medicina hacía todo lo posible por ir a Montpellier y a Salerno, mientras que Ravenna, Pavia y Bolonia eran famosas por sus facultades de derecho, y París y Orfux por sus estudios de teología. En España, por ejemplo, la más famosa universidad fue la de Salamanca, fundada en el siglo XIII por Alfonso X, el Sabio, también llamado el Sabio. El reto de Aristóteles. Como hemos dicho anteriormente, al tiempo que la Europa cristiana trataba de salir de la era de las tinieblas, la España musulmana gozaba de una civilización floreciente. Allí fueron a beber los cristianos sedientos de conocimiento en campos tan diversos como la medicina, la matemática, la astronomía y la filosofía. Además de esto, las cruzadas, al establecer contactos más estrechos con el Imperio bizantino, también hicieron llegar a Europa occidental parte de los conocimientos de la antigüedad que se había conservado en Constantinopla. De todos estos acontecimientos, los que produjeron el sacudimiento más fuerte en la teología cristiana fueron los que se referían a la filosofía aristotélica. Desde mediados del siglo II, en la obra de Justino Mártir, la teología cristiana había establecido una alianza con la filosofía platónica, particularmente en la iglesia de habla latina.
las obras de otros filósofos de la antigüedad fueron olvidadas y pensó que la verdadera filosofía era la de Platón y sus seguidores, y que esa filosofía proveía el mejor medio intelectual para entender la fe cristiana. Esto se debió en gran medida, esto se debió en parte a la obra de San Agustín, quien, como hemos dicho, encontró en la filosofía neoplatónica la respuesta a muchas de las dudas que invadían su intelectualidad. Y llegando a grandes consecuencias teológicas y herencias que nos dejó este gran pensador. San Buenaventura, o bien conocido como Buenaventura. Juan de Fidanza era su nombre y nació en Bagnorea, Italia, en el año 1221. Se dice que cuando era niño enfermó gravemente y su madre se lo prometió a San Francisco, quien había muerto poco antes, y le dijo que si salvaba a su hijo, este sería franciscano. Cuando el niño sanó, la madre dijo: «Oh, buena aventura». Y de ese incidente se deriva el nombre por el que la posteridad lo conocía como Buenaventura. Hizo sus estudios universitarios en París y fue también allí donde tomó el hábito franciscano. En 1253, después de pasar varios años dando conferencias y comentando sobre las escrituras y las sentencias, recibió el doctorado. 4 años después, los franciscanos lo eligieron como ministro general, cargo que ocupó con gran distinción hasta el año 1274. Era la época de la lucha con los franciscanos espirituales, y la firmeza y moderación de Buenaventura le han valido el título de segundo fundador de la orden. En el año 1274 fue hecho cardenal y por ello renuncia a su posición como ministro general. Se cuenta que cuando le dieron el aviso del honor que acababa de recibir, estaba ocupado en la cocina del convento y le dijo el mensajero: «Gracias, pero estoy ocupado. Por favor, cuelgue el capelo en el arbusto que hay en el patio». Por esa razón, uno de los símbolos de Buenaventura es un capelo cardenalicio colgado en un arbusto. A los pocos meses de recibir este honor, Buenaventura murió mientras asistía al Concilio de León. Buenaventura, y quien se le ha dado también el nombre de doctor Rezafico, era ante todo un hombre de profunda piedad. Quien lee sus obras de teología sistemática sin leer las que tratan acerca de los sufrimientos de Cristo pierde los mejores de ellos. Y quien lee sus escritos sistemáticos y conoce la profundidad de su devoción ve en ellos dimensiones que de otro modo pasarían inadvertidas. Este es el sentimiento de una de las muchas leyendas acerca de él, según la cual cuando su amigo Santo Tomás de Aquino le pidió que lo llevase a la biblioteca de donde tomaba tanta sabiduría, Buenaventura le mostró un crucifijo y le dijo: «He ahí la suma de mi sabiduría». La teología del doctor Seráfico es típicamente franciscana, por cuanto es ante todo teología práctica. Esto no quiere decir que se trate de una teología unitaria, que solo se interesa en lo que tiene aplicación directa, sino que su propósito principal es llevar a la bienaventuranza, a la comunión con Dios. Así pasamos a otro gran escolástico, el doctor Santo Tomás de Aquino, que daba, sin embargo, otra alternativa que no era la de los averroístas
ni la de los agustinianos tradicionales. Esa alternativa consistía en explorar las posibilidades que la nueva filosofía ofrecía de llegar a un mejor entendimiento de la fe cristiana. Este fue el camino que siguieron Alberto el Grande y su discípulo Tomás de Aquino. Alberto, a quien pronto se le dio el título del el Grande, pasó la mayor parte de su carrera académica en las universidades de París y Colonia. Aunque esa carrera se vio interrumpida repetidamente por los muchos cargos que ocupó en la iglesia y las diversas tareas que se le asignaron en el campo de la teología, Alberto tuvo la osadía de dedicarse a estudiar un sistema filosófico que a la mayoría de los teólogos de su tiempo consideraba incompatible con el cristianismo. Aunque su obra no llegó a cristalizar en una síntesis coherente, sí sirvió para abrirle el camino a Tomás, su discípulo. Como hemos dicho, una de las cuestiones que se debatía entre la filosofía de la Facultad de Artes de París era la de la relación entre la fe y la razón, o entre la teología y la filosofía, mientras que los averroístas decían que la razón era completamente independiente de la fe. Los teólogos tradicionales decían que la razón no podía proceder a la investigación filosófica sin el auxilio de la fe. Frente a estas dos posiciones, Alberto estableció una clara distinción entre la filosofía y la teología. La filosofía parte de principios autónomos que pueden ser conocidos aún aparte de la revelación y sobre la base de esos principios, mediante un método estrictamente racional, trata de descubrir la verdad en todo el sentido. El verdadero filósofo no pretende probar lo que su mente no alcanza a comprender, aun cuando se trate de una verdadera fe. El teólogo, por su parte, sí parte de la verdad o de las verdades que son reveladas y que no pueden descubrirse mediante el solo uso de la razón. Esto no quiere decir que las doctrinas teológicas sean menos seguras que la filosófica, sino todo lo contrario, porque los datos de la revelación son más seguros que los de la razón, que pueden errar. Quiere decir, además, que el filósofo, siempre y cuando permanezca en el ámbito de lo que la razón puede alcanzar, ha de tener libertad para proseguir su investigación, sin tener que acatar a cada paso las órdenes de la teología. Por otro lado, tenemos a Alberto el Grande. Alberto el Grande era dominico y también lo fue su discípulo más famoso, Tomás de Aquino. Nacido alrededor del 1224 en las afueras de Nápoles. Tomás procedía de una familia noble. Todos sus hermanos y hermanas llegaron a ocupar altas posiciones en la sociedad italiana de su época. A Tomás, que era el más joven, sus padres le habían deparado la carrera eclesiástica con la esperanza de que llegara a ocupar algún cargo de poder y prestigio, como el de abad o Montecassino. Tenía 5 años de edad cuando fue colocado en ese monasterio, aunque nunca tomó el hábito de los benedictinos. A los 14 fue a estudiar a la Universidad de Nápoles, donde por primera vez conoció la filosofía aristotélica. Todo esto prácticamente era parte de la carrera que sus padres y familiares habían proyectado para él, pero en el año 1244 decidió hacerse dominico. Eran todavía los primeros años de la nueva orden, cuyos frailes mendicantes eran mal vistos por la gente
adinerada. Por ello, su madre y sus hermanos, su padre había muerto poco antes, hicieron todo lo posible por obligarlo a abandonar su decisión. Cuando la persuasión no tuvo éxito, lo secuestraron y encarcelaron en el viejo castillo de la familia. Allí estuvo recluido por más de un año, mientras sus hermanos lo amenazaban y trataban de disuadirlo mediante toda clase de tentaciones. Prácticamente fue una persecución familiar para el joven eh, dominico. Por fin escapó, terminó su noviciado entre los dominicos y fue a estudiar a Colonia, donde enseñaba Alberto el Grande. Quien lo conoció entonces no pudo adivinar el genio que dormía en él. Era grande, grueso y tan taciturno que sus compañeros se burlaban de él llamándolo el buey mudo. Pero poco a poco, a través de su silencio, brilló su inteligencia y la orden de los dominicos se dedicó a cultivarla. Con ese propósito pasó la mayor parte de su vida en círculos universitarios, particularmente en París, donde fue hecho maestro en el año 1256. Su producción literaria fue extensísima. Sus dos obras más conocidas son la Suma contra Gentiles y la Suma Teológica, pero además de ello produjo un comentario sobre las sentencias gentiles y la Suma Teológica. Sentencia, varios sobre las escrituras y sobre diversas obras de Aristóteles, un buen número de tratados filosóficos, las consabidas cuestiones disputadas y un número de otros escritos. Murió en el año 1274 cuando apenas contaba 50 años de edad y su maestro Alberto vivía todavía. No podemos repasar aquí toda la filosofía y la teología tomista. Baste tratar acerca de la relación entre la fe y la razón, de sus pruebas, de la existencia de Dios y de la importancia de su obra en siglos posteriores. En cuanto a la redacción entre la fe y la razón, Tomás sigue las pautas trazadas por Alberto, pero define su posición más claramente según él. Hay verdades que están al alcance de la razón y otras que la sobrepasan. La filosofía se ocupa solo de las primeras, pero la teología no se ocupa solo de las últimas. Esto se debe a que hay verdades que la razón puede demostrar, pero que son necesarias para la salvación. Y es así, mis amados, como hemos llegado al final de esta otra clase. Espero en el Señor que les sirva de mucho en su vida ministerial. Muchas gracias y que el Señor les bendiga.